Muy buenas tardes, saludos fraternos a Perú, desde Toronto. Mi nombre es Santiago Rincón Gallardo, yo soy consultor en educación y director de investigación del equipo de consultoría de Michael Fullan. Me han pedido que el día de hoy ofrezca algunas reflexiones en torno a las políticas de atención al adolescente que está empezando a idear el Perú, y para eso quiero ofrecer algunas de mis reflexiones recientes sobre lo que se puede hacer para diseñar políticas que sean efectivas en promover el desarrollo integral de los adolescentes. Lo primero que quiero decir es que la adolescencia es un periodo sumamente fértil para el buen aprendizaje. Es un momento en que las conexiones neuronales están listas para realizarse, para cambiar nuestros modos de pensar, para cambiar, encontrar nuevas maneras de ver el mundo, de explicarlo, etc. Al mismo tiempo, y en contraste con este gran potencial que tiene la adolescencia para el buen aprendizaje, lo que sabemos es que la experiencia de la mayoría de los adolescentes en la escuela secundaria es experiencia de aburrimiento. Y sabemos también que el aburrimiento, sabemos ahora que el aburrimiento tiene efectos muy similares en el cerebro y en el desarrollo hormonal que el estrés. Cuando los adolescentes están expuestos a situaciones en las que están crónicamente aburridos, está en una situación similar a la que estuvieran en estrés por periodos de tiempo prolongado. Entonces déjenme empezar por señalar que si queremos pensar en una política de atención a los adolescentes, tenemos que empezar a pensar también en cuáles son las condiciones que fomentan el buen aprendizaje, el aprendizaje duradero, profundo, relevante para los jóvenes. Y la primera cosa que considerar al pensar en el diseño de políticas de atención a adolescentes es que la escuela convencional, como la conocemos, no está diseñada para cultivar el aprendizaje de los estudiantes. La escuela convencional, como la conocemos, ha tenido tres finalidades principales, que es el control, la custodia y la clasificación de los estudiantes. Pero como tecnología para el aprendizaje es sumamente limitada y se interpone con las condiciones para el buen aprendizaje. Lo primero entonces que uno tiene que considerar al diseñar una política integral de atención a adolescentes es cómo se ve el buen aprendizaje y cuáles son las condiciones que lo facilitan, que lo posibilitan. Y de nuevo, esas condiciones van a ser muy distintas de lo que solemos hacer en las escuelas. Las escuelas, cuando funcionan bien, le enseñan a los jóvenes y nos enseñan a los que participamos en ella a que nos enseñen. Pero aprender a que nos enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy distintas. Aprender a que te enseñen se trata de escuchar, estar callado, escuchar a las instrucciones del adulto en el salón, estar atento a las expectativas de los adultos y satisfacer las expectativas externas. Aprender a aprender, por otro lado, es un ejercicio de libertad que requiere autonomía, requiere las oportunidades para que los estudiantes decidan qué van a aprender, cómo lo van a aprender, cuánto tiempo van a dedicar, etc. Entonces, lo primero que hacer es definir con tanta claridad como sea posible cómo se ve el buen aprendizaje y cuáles son las condiciones que lo posibilitan. Lo otro que hay que tener en cuenta es que hacer posible el buen aprendizaje en las escuelas va a requerir mucho más esfuerzo que el que con regularidad se asume. La cultura escolar convencional está en las mentes y en los corazones de todos nosotros. Es muy difícil revertirla. Es muy potente, es capaz de comerse y devorarse a cualquier intento por cambiarla. Y entonces hay que saber que se va a requerir un esfuerzo y un enfoque muy constante en el buen aprendizaje. Entonces, una vez que uno define cómo se ve el buen aprendizaje y en qué condiciones florece, lo que es importante es empezar a identificar o a cultivar ejemplos de buenas prácticas que están cultivando el buen aprendizaje ya en las escuelas peruanas. De nuevo, si estos ejemplos no existen, entonces empezar a cultivarlos intencionalmente. Y una vez que estos ejemplos empiezan a hacerse evidentes, hay que amplificar su visibilidad, hacerlos visibles a la mayor cantidad de educadores, de hacedores de política, de líderes escolares que sea posible. Luego, es muy importante a nivel del sistema facilitar la interacción y la colaboración constante, tanto lateralmente entre maestros, entre escuelas,
cómo verticalmente entre las oficinas centrales y las escuelas y crear a través de estas interacciones culturas de colaboración y aprendizaje continuo que ayuden a todos los involucrados en el trabajo a ir entendiendo cuáles son las estrategias que están funcionando bien, que no está funcionando tan bien, que tiene que cambiarse, que tiene que modificarse, etc. En ese sentido, lo que hay que empezar a pensar es cómo diseñar un sistema que aprende. A través del diseño de procesos, de estructuras, de interacción constante con la gente que está haciendo el trabajo a la base del sistema, los maestros, los estudiantes, etcétera, para estar aprendiendo sobre lo que está funcionando y lo que no, y para irlo refinando a lo largo del tiempo. La última cosa que quisiera decir, bueno, dos cosas más. Una más es muy importante que al diseñar políticas de atención a los adolescentes se piense en las estrategias que se diseñan como un punto de partida, como una hipótesis a poner a prueba. Pero el diseño y la estrategia tiene que ser desde el principio pensada como abierta, como no acabada, porque es en la práctica y en la puesta en marcha de las estrategias que tenemos que ir aprendiendo qué está funcionando bien, qué no, en qué condiciones, y ir refinándola a lo largo del tiempo. La última cosa que quiero decir es las políticas más potentes y las más efectivas para atender a los adolescentes van a ser políticas, no van a ser las políticas que diseñemos para ellos o por ellos, sino las que diseñemos con ellos. Creo que los adolescentes tienen un nivel de lucidez y de ganas de transformar el mundo que tenemos que aprovechar, y en la medida en que los podamos incorporar en los esfuerzos por